Bueno, estamos de vuelta y le decía, dentro de lo que está pasando, de lo que provoca el coronavirus en términos del parón de la economía y no solamente nosotros, sino buena parte del mundo, no, pues el mundo entero diría yo, hay datos que empiezan a ser verdaderamente rudos, muy bravos, muy difíciles en el presente y van a ser complicadísimos en el futuro inmediato. Porque de acuerdo con distintos análisis, entre 9 y 12 millones de personas podría en ese número aumentar las cifras de pobreza en el país. Para hablar hoy sobre este tema, con la verdad un tema muy delicado, pero al mismo tiempo de enorme necesidad de abordarlo, está con nosotros John Scott, profesor investigador del CIDE. John, te saludo con gusto, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto estar contigo. Oye, no hacemos la ola ni echamos confeti, pero parece que lo del CIDE está entrando en otra etapa, ¿verdad? Sí, afortunadamente de los centros de CONACYT en general, ¿no? Sí. Parece que ya salieron del problema ya salimos del problema de los recortes drásticos, ¿no? Sí, qué bueno. Bueno, y también con nosotros Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana frente a la pobreza y verdaderamente un referente para que abordemos estos temas. Querido Rogelio, ¿cómo has estado? Pues muy bien, Javier, en lo que cabe, qué gusto acompañarles. Muy buenas noches. Gracias. A ver, hagamos una ronda inicial, si les parece, John, Rogelio, en ese orden, de unos 2 minutitos, algo así. Díganos cómo ven el asunto en lo general, el tema pobreza con este componente tan brutal que acaba siendo el coronavirus. Si te parece, empezamos contigo, John. ¿Cómo lo ves en lo que hemos vivido hasta ahora y en lo que todavía nos falta por ver, no? Sí, claro que sí. Bueno, mira, Coneval publicó recientemente un reporte, un informe de las consecuencias que podemos esperar y de los instrumentos que tiene el gobierno para enfrentarlas. Y pues las consecuencias son muy graves, ¿no? Como sabemos, inclusive cuando se hizo ese reporte de Coneval, estimamos hasta 10 millones de personas que caerían en pobreza extrema por ingresos y 10 millones que caerían en pobreza moderada. Uh-huh. Es decir, que caerían de la clase media, digamos, vulnerable a la pobreza. Ahora, eso se hizo con datos que teníamos hace como un mes. Hoy en día la situación, las proyecciones son todavía más pesimistas, ¿no? Como hemos visto, por ejemplo, en el reporte que acaba de salir del trimestral del Banco de México, Sí. la proyección es más cercana al 8 al 10% de caída del PIB, en vez de 6%, que es lo que habíamos usado para estimar esto. Entonces, hoy en día y hoy mismo, no sé si vieron, publicó INEGI una encuesta telefónica laboral Uh-huh. para sustituir la ENOE, y esa encuesta pues, indica que 12.5 millones de personas han perdido su empleo en abril nada más. Eso así, haciendo cálculos rápidos, obviamente no tenemos la base todavía, pero haciendo cálculos rápidos, lo que implica más o menos es según mis cálculos propios, ¿no? Sí. Así de servilleta, es que la pobreza el número de pobres laborales, que es básicamente la gente que no cuenta con ingresos laborales suficientes para comprar la canasta alimentaria, podría aumentar en 20 millones de personas en abril. Hijo. Entonces, el nivel y eso es nada más la parte de ingreso. Luego está, obviamente, toda la parte, el acceso a alimentación, que depende mucho del ingreso, la parte de salud, que es crítica, evidentemente, la pérdida de empleos formales y, por lo tanto, la cobertura de la seguridad social, la parte educativa, que también ahí hay una gran desigualdad, ¿no? Esto de la educación a distancia suena muy bien, pero pues para chavos que tienen computadoras, internet y son duchos para manejarlas, ¿no? Sí. Para la mayoría del sector de la educación básica pública, pues realmente es más bien una buena esperanza, ¿no? Entonces y como en crisis pasadas, pues va a haber un abandono de la escuela ante la crisis y ante la necesidad de conseguir recursos de todas las manos posibles, Sí. enorme, ¿no? Sale. ¿Cómo ves las cosas, Rogelio? Pues mira, muy graves, como ya lo anunciaba John. La pandemia del COVID-19 nos toma ya con una situación de por sí nada buena, digamos. Ya la mitad de la población no tenía un ingreso suficiente para adquirir la canasta básica, lo cual es un escándalo. Y entonces lo que viene a hacer
este virus, esta pandemia, esta gran crisis sanitaria, es como que desnudar esa gran desigualdad y esos niveles, digamos, de precariedad que sobre todo están asociados a las condiciones de trabajo, porque Javier, en México se conoce más y generalmente cuando se habla de pobreza todo el mundo tiende a asociarlo con el sur rural indígena, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, digamos, localidades, digamos, muy aisladas, zonas donde hay una pobreza crónica, endémica, de décadas, hasta de siglos, podríamos decir, y que por supuesto, pero lo que tenemos en nuestro país es otra parte de la pobreza que se genera desde el mundo del trabajo, en las zonas urbanas, en gente que sobrevive como va pudiendo, con un ingreso muy vulnerable, muy fluctuante, que consigue trabajos que no le alcanzan para sostener a su familia o que tiene trabajos que no le dan seguridad social, etcétera. Entonces, el choque del COVID, lo que al parar la economía, al cerrar las empresas, al hacer que mucha gente se vaya a su casa, pues le quita a millones y millones de personas estos datos que estaba dando John, que hoy dio a conocer el INEGI, que tenemos que agradecerle porque estábamos muy preocupados de que no iba a haber encuesta de ocupación y empleo como siempre, porque se acabaron las encuestas, pero se crearon esta herramienta de encuesta telefónica, que la verdad es que es muy válida y que nos ayuda mucho, pero que sí muestra una cosa muy seria. Yo los números que hago, John, es que aumenta la gente sin empleo 14,5, porque traemos 500,000 desocupados en el desempleo total, la desocupación abierta, digamos, la gente que perdió su empleo y lo está buscando todavía en abril, pero el crecimiento de la gente que ya no le buscó y no tiene cómo buscarle, porque además no puede salir a la calle, es impresionante. Pasa de 7 a 20 millones de personas. Ese número de los disponibles para trabajar, que nosotros veníamos insistiendo desde antes, Javier, Sí. que esos eran desempleados, pues, que era gente que si no buscaba trabajo es porque sabía que no había, no porque no lo necesitara, se declaraba totalmente disponible y aquí se mostró claro, digamos, el movimiento se hizo y se perdieron tanto trabajos asalariados como el trabajo informal, la gente que trabaja por su cuenta y pues por supuesto la caída del ingreso es impresionante. La gente que se queda con trabajo, Javier, y aquí cierro este primer comentario, según estos datos de hoy del INEGI, estamos platicándote de la primicia de hoy. Sí, sí. Y qué bueno que tenemos estos datos, porque antes teníamos encuestas menos robustas. Este es el INEGI, nada más y nada menos, ¿no? Entonces, lo que muestran es, se pierden estos 14,5 millones de trabajos, tanto empleos asalariados como de gente que ya no puede trabajar por su cuenta, no puede salir a trabajar, entonces ya se queda sin su fuente de ingresos. Y la gente que se queda ocupada, se multiplica la subocupación, es decir, baja sus horas de trabajo, su tiempo, expresa que está trabajando menos, que podía trabajar más y por lo tanto ganar más. Están hablando sobre todo, 1 de cada 4 personas ocupadas está subocupada y se multiplica casi por 2, bueno, no por 2, pero crece mucho la gente que gana hasta un salario mínimo. Era el 21% en marzo y 22 y ahora es el 41. Entonces, un salario mínimo no alcanza para mantener a 2 personas. Sí, Todavía estábamos en esa batalla nosotros de llevemos el salario mínimo que alcance por lo menos para 2 personas, para que así en las familias donde hay 2 gentes que ganan, pues ya se sostiene una familia de 4, que es donde se cubriría la mayor parte de las familias mexicanas. Entonces, en esa batalla estábamos para varios años y mira, nos toman esta situación y se pierden más de la mitad de los que ganan más de 11,000 pesos. Se pierden ahí eran 5,700,000 en marzo y ahorita estaría en menos de 2 millones, en 2,100,000, o sea, sí. 3,600,000 empleos de arriba de 11,000 pesos, o sea, ni siquiera estamos hablando de gente que ganara mucho. Entonces, pues ahí ese es el empobrecimiento que vamos a vivir, Javier, y lo triste es que no se estén tomando medidas de política pública ante esta gravedad de la situación. A ver, John, retomo lo que originalmente planteabas.
lo que plantea de manera clara Rogelio. Y te pregunto, las soluciones entiendo que son de muy largo alcance, pero hay soluciones en cuanto a lo inmediato. A ver, te planteo el tema del presidente cuando dice que a final de año él prometía en noviembre 2 millones de empleos. Lo que sucede es que con el millón de empleos que ya reconoció que se perdió, estamos en una gran bronca porque necesitaríamos 3 millones de empleos para más o menos ajustarnos a final de año. A ver, estamos en dónde parados cuando se habla también de una política pública, porque el presidente es muy señalado luego por ustedes, ¿no? Pero el presidente, no lo digo peyorativamente, luego se maneja con otros datos. Sí, mira, yo creo que lo de las políticas públicas es un reto bien importante. Lo que necesitamos en el corto plazo, obviamente, es un tema de protección social. Sí. Es un tema de darle inmediatamente, compensar inmediatamente esa pérdida de ingresos. Un hogar no puede decir, pues mira, pues yo me voy a esperar 3 meses y voy a comer en 3 meses, ¿no? No. Entonces, tiene que haber una compensación inmediata de esos recursos caídos y de esa magnitud. Estamos hablando de cuando tenemos una caída del PIB de hasta 10%, pues necesitas una respuesta contracíclica, una política fiscal pues bastante agresiva, como han hecho muchos países del mundo, incluyendo muchos países de la región de América Latina, ¿no? Perú, Chile, del orden de 6, 8% hasta más, ¿no? Entonces, en México, desafortunadamente, la política fiscal, digamos, para enfrentar la crisis, es más o menos un punto del PIB, juntando pues todo lo que se va a estar en salud adicional, todo lo que se ha anunciado, ¿no? Sí. Los microcréditos. Entonces, ahí hay un gran reto, ¿no? Que la magnitud, digamos, de los recursos es muy distinta a la magnitud del problema. Y segundo, desafortunadamente, como sabemos, México obviamente no nada más no tenemos un seguro del desempleo que nos permita llevar estos recursos a la población más necesitada, sino inclusive pues todas las transferencias importantes que se han fortalecido en la nueva administración, en esta administración, realmente están más enfocadas a grupos específicos como adultos mayores, estudiantes y población rural, que no son la población urbana en áreas densas que más vulnerable está haciendo a la crisis. Entonces, no tenemos instrumentos, enfrentamos la crisis con pocos instrumentos y con una actitud pues, de gasto muy austera, sorprendentemente austera, dado el tamaño de la crisis. Entonces, sí hay un gran reto. Yo creo, ojalá no sirva este reto para... Es una crisis que no se va a ir en abril y en mayo y en junio, ¿no? Es una crisis que va a tener secuelas pues, de mediano plazo, sin duda, ¿no? 1 año o 2. Entonces, yo espero que como las guerras en Europa, sirva para sentar la base para políticas públicas de protección social mucho más universales y mucho más sólidas, ¿no? De las que tenemos actualmente, porque ahorita la estamos enfrentando con muy pocos instrumentos. El número, John, el número de personas en pobreza extrema también evidentemente crecerán, a pesar de que se había logrado un poco bajar la tendencia de la pobreza extrema en el país. Así es. La buena noticia era que está por un lado la pobreza extrema, digamos, general, que toma en cuenta las carencias sociales, además del ingreso, ¿no? Y esa, pues sí, estaba como en 7 y pico %, pero además está la pobreza por ingresos laborales, ¿no? Que acabamos de publicar en Coneval recientemente. Y ahí hubo una mejora asociado al salario mínimo, ¿no? A una política muy acertada de fortalecer el salario mínimo. Pero desafortunadamente, pues ese efecto se va a perder, como dije, con un aumento pues, de hasta 20 millones de personas en pobreza, ¿no? Sí. Para darte una idea, pues eso significa más que duplicar el número de personas que tienen pobreza por ingresos o que tenía pobreza por ingresos extrema en el 2018. Sí. Es decir, un efecto comparable a la crisis del 95, ¿no? Sí. Rogelio,
A ver, hace poco planteabas ahí en el Universal algo que me llamó la atención, que era el asunto de tener un diagnóstico preciso de muchas cosas, pero digamos, si nos atenemos a este dicho muy coloquial de el remedio y el trapito, tenemos el diagnóstico, pero no tenemos el remedio y no tenemos el trapito, por lo menos en términos de la política oficial, la política pública en la presente administración. A ver, sobre eso te planteo el asunto. Sí, mira, en el asunto estructural, como mirando de fondo, Sí, si tú revisas, no había y no hay todavía propuestas de transformación de las condiciones de trabajo que revirtieran lo que yo estoy llamando la pobreza que se genera desde el trabajo, la pobreza, vamos a llamarla laboral. Es sí, decir, gente que teniendo trabajo, dedicándole y chambeándole duro, no saca lo suficiente para la canasta básica. Para esa problemática, que no es fácil, o sea, no quiero decir que es algo sencillo, no había muchas medidas, estaba ayudando justo la recuperación del salario mínimo, pero evidentemente no era suficiente porque hay 14 millones de gente con trabajo asalariado sin seguridad social y la mitad de la gente con trabajo asalariado, o sea, empleada por alguien, sin contrato estable. Entonces, esa condición estructural posibilita pues correr a toda la gente, ¿no? sí, Correr 6 millones en un mes. Porque si no tienen contrato estable y el 86%, 87% no tienen capacidad de defensa y negociación, porque no hay sindicatos que funcionen, a veces hay sindicatos de papel, pero en general no hay sindicatos, casi no hay sindicatos, el 87% de las personas con empleo reportan no tener afiliación sindical, pues entonces la gente está en total indefensión y entonces viene un golpe como esta crisis y saca a todo el mundo. Ahora, el punto es, como bien dice John, ante la emergencia, ahorita, digamos en abril, para que no tuviéramos estos números, necesitábamos protección social, pero todavía la necesitamos en mayo y la vamos a necesitar en junio y muy probablemente la vamos a necesitar al menos el segundo semestre de 2020, que es, necesitamos transferencias de ingreso a quienes se queden sin ingreso. Y nosotros decíamos, y necesitamos que quien se quede, la planta de empleos, quien pague los salarios que le ayuden para que el empleo no se pierda, porque esa va a ser la forma para que nos recuperemos después. Pero se nos dice que ya se apoya a los más pobres. Hay un discurso ahí en donde yo no entiendo bien, pero a ver, si trato de leerlo de la mejor manera. Se supondría que el 70% más con menor ingreso de la población, la base, dice el presidente, hasta la dibuja, 70% de abajo, ya la estamos apoyando y con eso pues el 30% también se va sí. a beneficiar. Y si eso fuera así, mira, nosotros, Ciudadana Frente a la Pobreza y todas las organizaciones que nos pasábamos proponiendo cosas, aplaudimos a rabiar y nos levantamos y decimos logrado. Pero es que no es así, porque lo que recibe, bueno, uno no es el 70%, por supuesto. No hay manera de llegar a ese 70%, que serían 25 millones de hogares, casi 90 millones de personas. Pero digamos, vamos al punto, 80 y tantos millones de personas. Lo que sí reciben son el más grande programa social del país, se llama Becas Benito Juárez. 800 pesos para niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la escuela. 800 pesos. Para que una niña indígena vaya a primera secundaria, a mí me parece una muy buena medida de política pública. Para que un hogar que se quedó sin ingreso por la pandemia sobreviva, 800 pesos, Javier, es la canasta básica para una familia de 2 días, bueno, menos de 2 días. Sí, 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 sí. O la canasta alimentaria menos de 4 días, digamos, para que coman. Sí. Entonces no está mal la beca, pues, ¿cuál es el problema? Qué bueno que hay becas para los más pobres, pero si dices que con eso vas a enfrentar estos números, estas cantidades de personas que pierden su ingreso, que los mandaron a su casa sin nada, o que las mandaron a su casa con reducción a la mitad, o no sé qué del salario, y eso en abril y mayo, porque no se puede fabricar el dinero, a lo mejor en junio ya no les pagan. En fin, toda esta situación que estamos acumulando, porque estos números del INEGI que te conté son de abril, nos faltan los de mayo. Sí. Entonces, pues no es eso. Entonces, decir, pero ya están los adultos, yo lo vi el otro día,
1,200, el adulto mayor recibe 1,270 pesos y si son dos, pues ya tienen ahí. Sí, ok, pues el adulto mayor ya no trabajaba. Entonces, qué bueno que dan los 1,200. Mis aplausos, mis respetos. No, ese no es el problema. El problema es que eso no soluciona el hogar de todos estos millones de personas que te estaba yo contando, que todos tienen nombre y apellido, que ganaban 5,000, 7,000, 9,000, 12,000, 15,000 pesos Muy bien, y hoy ganan 0, 500, 1,000, 2,000. muy bien. Entonces, yo no estoy diciendo que les compensemos por ingreso, pero que no se mueran de hambre. Ese es nuestro punto. Sí, Ingreso vital, que quiere decir ingreso para comer, temporal, por cierto. muy bien. John, cerramos contigo, si no te importa, ahí en un minutito. ¿Cuál es la perspectiva de esto? ¿Qué es lo que alcanzas a apreciar que puede venir? Porque las cosas están, de suyo ya eran difíciles, ¿no? Sí, mira, es muy difícil ser optimista porque desafortunadamente no nada más está el tema de corto plazo, ¿no? Sí, Que es muy grave en sí mismo. Como sabemos, las crisis dejan secuelas permanentes, ¿no? El crimen en cada crisis pasada ha aumentado y se ha quedado. No, no, luego cuando salimos de la crisis no regresa, sí, por claro. razones evidentes. Los hogares dejan de invertir en capital humano, los niños hay inseguridad alimentaria y eso afecta su desarrollo cognitivo, eso afecta su capacidad de desarrollarse educativamente y por lo tanto sus condiciones laborales en el futuro. Entonces, desafortunadamente esto tiene secuelas importantes, no nada más de corto plazo, sino de largo plazo. Entonces, sí es muy importante que, y como dijo Rogelio, en efecto, a pesar de que hay esta percepción y ciertamente la retórica oficial de que hay un gran esfuerzo de gasto en transferencias directas a la población más pobre, en realidad han aumentado más o menos de 0,8% a 1,2 Sí, pues sí. puntos del PIB. Eso sigue siendo, y ahorita con esta crisis hubo un pequeño aumento adicional, estamos en 1,4 puntos del PIB. Sí. Eso es ridículo para el problema de pobreza que tenemos. El esfuerzo que está haciendo el Estado mexicano, que estamos haciendo nosotros como sociedad a favor de los pobres, aún en un gobierno que prioriza, por lo menos en la retórica, a los pobres, es muy pequeño. Lo que necesitamos es una reforma amplia, decidida de los sistemas de protección social para que no tengamos el sistema dual que tenemos ahorita, donde Muy bien. una parte tiene seguridad social y la otra no tiene protección. John, muchas gracias que estuviste con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Rogelio, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Javier. Mucho gusto. Gracias a los dos, en verdad, que estuvieron con nosotros. Bueno.